Y hay que determinar la existencia de zonas riesgosas, ¿no? Esto es bien importante. En los... ¿Esta luz la apagamos mejor para que se vea la de atrás o no? ¿O está bien así? ¿Está bien así? Ya. Entonces, en los resúmenes de condiciones de cimentación, esto está en el plano de estructuras, ¿no? Donde me va a decir qué tipo de cimentación es la que ha escogido el ingeniero estructural. Zapatas aisladas, zapatas combinadas, etcétera, ¿no? Sobre qué estrato se va a apoyar la cimentación, a qué profundidad estará esta cimentación o la profundidad de desplante, cuál es la presión admisible del suelo a esta profundidad. Muchos se equivocan, acá hay un gran error, a veces esta profundidad está ¿a cuánto? A 4,50 metros, 5 metros, pues, y no está a 1,50 metros, pero están calculando con esto. No sé si me dejo entender. A veces en el estudio de mecánica del suelo han hecho una exploración y encontraron la capacidad portante pues, a 6 metros, 7 metros y la cimentación va a estar más arriba, ¿no? Entonces, y esta debería reflejar sobre la que va a descansar la cimentación. Factores de seguridad, posible asentamiento, agresividad del suelo, esto es importante. ¿El suelo es agresivo o no? O sea, tiene sales, sulfatos, sales solubles totales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque esto va a afectar ¿a quién? A la calidad del cemento que se utilice, ¿no? Muchas veces se saltan el constructor en el estudio de mecánica de suelos, dice, por ejemplo, suelos con sulfatos, ¿correcto? Y entonces en el estudio de mecánica de suelos dice usar cemento tipo 2 o tipo 5, por ejemplo. Sin embargo, en obra están usando tipo 1. Entonces tú como inspector, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Un momentito. El estudio de suelo dice que el suelo es agresivo y tú estás usando un cemento tipo 1. No procede. Ahora, 5 no es todo, ¿no? Porque dependiendo de la agresividad del suelo puede ser también puzolánico, puede ser cemento tipo 2 y puede llegar hasta tipo 5, ¿no? Hay también verificaciones comprobatorias que se pueden hacer, como la densidad in situ, comprobación de la profundidad de desplante de las cimentaciones, verificación del nivel freático, ¿no? Hay comprobaciones que se pueden hacer en campo, ¿no? Entonces, para corroborar la información que está viniendo, ¿no? Esto sí es bien importante. Además, dependiendo de la naturaleza del suelo, me ha sucedido algunos casos donde el proyectista había planteado, es un colegio, no voy a decir la municipalidad porque acá conozco algunos que han estado en esa municipalidad, entonces había planteado zapatas aisladas, ¿no? La cimentación. Entonces, cuando yo hice la inspección, y como sé de suelos, entonces le dije, oye, pero el suelo es un suelo arcilloso, ¿no? Entonces, no te manda vigas de cimentación. El promotor, y también dueño de este proyecto, me dice, ingeniero, pero el proyectista es muy reconocido, y ahí está la cimentación, que manda zapatas aisladas. Cuando claramente está en las normas sismo resistente, la de 060, ¿no? Bajo esas características de suelo, te obligarían a usar cimentaciones conectadas, ¿no? O sea, con vigas de cimentación conectadas, y no lo tenía el proyecto, ¿no? Se hizo la consulta, ¿no? El proyectista se ratificó, pero simplemente yo hice notar en el informe que esa era una observación, ¿no? Que si quería un momento, obviamente, más adelante, uno salva la responsabilidad de informar lo que está viendo, fotografías, informes, características, qué sé yo, ¿no? Ahí hay un gran problema también entre lo que es el inspector y el revisor, ¿no? Yo he tenido algunos casos donde ha habido problemas de este tipo, como que cada uno tiene una función y está delimitada, ¿no? La ingeniería es una sola, ¿no? Yo siempre digo que también alguien se puede equivocar en la revisión y debía enmendarse, ¿no? Pero ha habido más de un problema sobre eso. La famosa fórmula Terzaghi para encontrar la capacidad portante, que tiene que ver pues con las características del suelo y el perfil estratigráfico, ¿no? Según la norma sismo resistente, la de 030, entonces ahora ya antes solamente teníamos tres tipos de suelo, ahora ya tenemos 4 tipos
de suelos desde la roca dura hasta terminar a suelos en condiciones especiales, ¿no? O sea, suelos erráticos, ¿no? Donde ya es una mezcla de todo, ¿no? Suelos blandos también son complicados, suelos intermedios, ¿no? Ahora, de acuerdo a esto, entonces nosotros vamos a tener los parámetros sísmicos, ¿no? Entonces, los parámetros sísmicos que nos va a dar también nuestra norma, ¿no? Claro, este parámetro sísmico que vamos a encontrar en la norma sismo resistente, ¿no? En la zona donde esté ubicado nuestro proyecto, el uso del edificio, coeficiente sísmico, el coeficiente del suelo, el peso del edificio, el factor de redundancia. Entonces, bajo la nueva norma sismo resistente, el Perú ahora ya está dividido en 4 zonas. Me ha sucedido algo bien interesante en un estudio de suelos de Arequipa, quiero contarles, ¿no? Una institución bastante grande de educación en Arequipa me mandó a hacer el estudio de suelos el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, mandé el equipo de técnicos y todo lo que había que hacer, ¿no? Tenía dos terrenos, una que iba a tener solamente un sótano y el otro iba a tener 4 sótanos. Muy bien, yo hice muy bien el estudio de suelos, a la hora de colocar los parámetros sísmicos, ¿no? Erré, ¿no? Erré a la hora de poner, de identificar, erré, fíjense, quiero reconocer un error mío, ¿no? Erré a identificar la zona. O sea, en Arequipa. ¿Qué zona? Arequipa tiene costa y tiene parte de sierra, ¿no? Entonces, a la hora de hacer mi informe, yo erré y le puse costa. Puse 4, ¿no? Claro, 4. Pero después, cuando llegó a la comisión calificadora en Arequipa, me observaron. Y dije, qué raro, primera vez en mi vida. Disculpen, no, en ese tema yo sí sé bastante, entonces muy pocas veces me han observado un estudio de suelo. Entonces dije, ¿qué pasó? Entonces, Arequipa. Y comencé a buscar la zona, pues no de la ciudad, ¿no? La ciudad donde estaba ubicada, ahorita me acuerdo, no estaba hacia la costa, sino estaba más pegada hacia la sierra. Así esa zona. Entonces busco en la norma sismo resistente, claro, y le correspondía 3, ¿no? Le correspondía 3. Tuve que corregir, pues. Mandé mi levantamiento de observaciones, ¿no? A la comisión. Sí, por un error tomé 4, debe ser 3. Claro, ese error modifica también los otros factores, modifica los factores sísmicos, ¿no? Entonces también se hizo la corrección, ¿no? Moraleja, ¿no? En los estudios de suelos, hoy en día, felizmente, ¿no? La norma sismo resistente peruana, en las últimas partes, ¿no? Ya te pone el departamento y sus provincias y sus distritos. O sea, ahora ¿qué hay que hacer? Comenzar a buscar, ¿no? Departamento y su distrito. Entonces ahí te va a dar cuál es la zona que corresponde. ¿Correcto? Eso me ha pasado hace poco, el año pasado, y le digo, ¿no? Acá en Lima no tendríamos problemas, ¿no? Porque en Lima, ¿qué iríamos en Lima? En Lima iríamos 4, pues. Dime todo a costa, ¿no? O sea, 4. Claro, y el factor en este caso es 0,45, ¿no? 0,45 para Lima, ¿no? El inspector, además de leer, hay que leer la norma sismo resistente, hay que leer la norma de suelos y cimentaciones, hay que leerla, ¿no? Y si o sea, ¿para qué? Para estar pues en la onda, ¿no? Entonces, conocer esto. Los suelos se clasifican en 2 grupos, ¿no? Suelos granulares y suelos finos, ¿no? Granulares, pues son gravas y arenas, y los finos, en este caso vienen a ser las arcillas y los limos, ¿no? Es fácil acordarse, entonces. Suelos granulares, gravas y arenas, suelos finos, arcillas y limos, correcto. Y ahora, si hablamos de suelos finos, ¿no?
Entonces, como acabamos de decir, es la arcilla, ¿no? Ahora, la arcilla puede traer algo de arena, perdón, puede ser plástica, o sea, alta plasticidad o baja plasticidad, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre una arcilla de alta plasticidad y baja plasticidad? Pues la alta plasticidad tiende a hincharse. Entonces, con el agua uno la puede amasar y puede formar unos cordones, ¿no? En cambio, cuando tiene baja plasticidad, entonces se puede desintegrar en la mano, ¿no? Eso sirve para también verificar de manera empírica si el estudio de suelos, qué tipo de arcilla se consideraron, ¿no? Como decía, los suelos granulares y suelos finos, ¿no? Entonces, esto lo encontramos en nuestro reglamento de suelos y cimentaciones y todas las combinaciones que puedan haber para estos fines, ¿no? También he conocido, la pregunta siempre es obligatorio hacer el estudio de suelos, siempre es obligatorio hacer los estudios de suelos, entonces la norma me pone en varios escenarios, ¿no? Me dice cuando edificaciones en general, ¿no? Vamos a hablar de edificaciones importantes, ¿no? Entonces, edificación importante es, por ejemplo, edificaciones que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos, peligrosos como colegios, universidades, hospitales, clínicas, templos, auditorios, etcétera, sala de estación de bomberos. Estas son instalaciones, edificaciones importantes, ¿no? Se entiende que estas edificaciones no deben colapsar o deben tener algunos daños, pero no colapsar en caso de unos. Después existen edificaciones que no mencionadas en el caso anterior, de 1 a 3 pisos que ocupen de manera individual o conjuntamente 500 metros cuadrados de área techada en planta, ¿no? El tercer caso, edificaciones que no mencionadas en A, de 4 pisos o más de altura, cualquiera sea su área, ¿no? Acá no interesa cuántos metros cuadrados tiene el edificio, porque podría ser un edificio que tenga 120, ¿no? Por piso, 4 por 120, 480 metros cuadrados, tiene menos de 500, pero tiene 4 pisos, ya es obligatorio, ¿no? También es obligatorio en industria, fábricas, talleres o similares. Acá la norma no te habla de áreas, qué área debe tener el taller, qué área debe tener la fábrica, ¿no? No te habla nada de eso. Edificaciones especiales cuya falla, además del propio colapso, representa un peligro adicional. Por ejemplo, las estaciones de servicio, ¿no es cierto?, los grifos. También es obligatorio edificaciones que se vayan a utilizar pilotes, ¿no? Plateas de fundación o plateas de cimentación y cualquier edificación adyacente a taludes, ¿no? Es obligatorio. La norma te dice cuando no es obligatorio. Este es casi como un saludo a la bandera, ¿no? Cuando te dice cuando la edificación tenga menos de 500 metros cuadrados, ¿no? Y tenga menos de 4 pisos. Pero, sin embargo, hay que hacer 3 puntos de investigación, ¿no? Siempre hay que acordarse la palabra puntos de investigación. Punto de investigación no es calicata, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque si el terreno es arenoso, las calicatas no son válidas para poder ser parte. Pueden ser a manera solamente por un efecto de reconocimiento visual, pero para encontrar las características del suelo, no, como lo vamos a ver en tu momento. Y te dicen acá que la profundidad de esta exploración se debe remitir a la sección 2.3c de la norma de suelos y cimentación, como vamos a ver hace un momento. El profesional responsable no podrá delegar a terceros dicha responsabilidad en caso que la estimación indique la necesidad de usar cimentación especial o profunda o platea, se deberá efectuar un estudio de mecánica de suelo, ¿no? Entonces, sí, el profesional podría estimar en base a su experiencia, en base a información muy próxima, la característica del suelo. Pero la inspección en campo, la verificación de esto, lo que sí no se va a poder saber, bueno, yo puedo saber la característica, si es grava arenosa, es grava con arcilla o arcillosa. Bueno, hasta ahí puedo de alguna manera identificar. Lo que no puedo identificar, ¿no? es, por ejemplo, la contaminación que pueda tener este suelo, ¿no?
no se puede saber, porque eso sí necesita obligatoriamente pasar por algunos análisis, ¿no? En la norma de suelos y cimentaciones, perdón, no, esto está, sí, existe la norma de suelos y cimentaciones. En la norma de suelos y cimentaciones te dice los tipos de ensayos que deben realizarse o tipo de las técnicas de investigación que deben utilizarse. Y acá, por ejemplo, en suelos, mira, suelo SW significa arena bien graduada, SP arena mal graduada, SM es arena con limo, SC es arena con arcilla, ¿no? En todos estos tipos de suelos, arenas con todas las combinaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? No es recomendable, o sea, no debe utilizarse calicata, ¿no? El ensayo más apropiado es el ensayo de penetración estándar, por ejemplo, ¿no? Esta es la famosa calicata que puede ser circular o trinchera de esta manera, o cuando ya el suelo es, en este caso, en suelos arenosos, suelos finos, se recomienda las perforaciones o auscultaciones también con equipos como los que se ven en imágenes, ¿no? La diferencia, bueno, es que esto va a ser pues un hincado, ¿no? Hincado, y vamos a encontrar rechazo y vamos en base a eso determinar las características del suelo, ¿no? Esto sí es bien importante, ¿no? Que el reglamento te dice cuántos números de exploraciones deben hacerse, y eso será en función de tipo de edificación, A, B o C. Existen diferentes tipos de edificaciones. Entonces, esto no lo encontramos también en la norma de suelos, ¿no? Y me dice, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, dice, primero tenemos que identificar a qué edificación pertenece el proyecto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un edificio de 10 pisos, ¿no? Un edificio de 10 pisos con 2 sótanos. O sea, estamos hablando, ¿cuántos pisos? 12, ¿no? 12, y que sea pórticos o muros de concreto armado, ¿no? Entonces, y la distancia, ¿no? La distancia entre apoyos menos de 10 metros, o sea, la luz entre apoyos menos de 10 metros. ¿Correcto? Una edificación típica. ¿Cuántos pisos dijimos? 12, ¿no? Entonces estamos hablando B. O sea, la clasificación sería B. Repito de nuevo, estamos hablando de luces de apoyo menos de 10 metros, eran 10 pisos más 2 sótanos, son 12, entonces corresponde acá a B. Entonces yo voy acá a B, entonces corresponde una exploración o un punto de investigación cada 50 metros cuadrados del área techada, ¿no? Entonces lo que hago es proyecto el edificio al primer piso y distribuyo esto, ¿no? Podría ser que el terreno solamente tenga 600 metros cuadrados. Entonces yo digo, entonces con 2 calicatas es suficiente. Pero la norma dice que nunca deberá ser menor de 3, ¿no? Entonces esa es la manera como uno estima la cantidad